Bienvenidos a un nuevo resumen de Diagnóstico en Caliente. El día de hoy hay muchas noticias que comentar. Para empezar, vamos por Ecuador. En Ecuador la crisis política y de gobernanza continúa. Como dijimos al comienzo del gobierno de Guillermo Lasso, esto se iba a dar porque no tenía mayoría en la Asamblea o Congreso. Aquí en Ecuador se conoce como Asamblea Nacional. Y ha traído consecuencias, ¿no? Ya se están viendo esas consecuencias, aunque quiso ser gobernabilidad, teniendo gente cercana dentro de esta institución, de la Asamblea. De todas maneras, las mayorías se están rebelando, se podría decir, y se están haciendo juicios políticos, destituciones políticas a través de esta institución del Estado. Esta semana empezó uno especial con la superintendente de bancos, que es una persona que se encarga de regular, de revisar todo lo que hace la banca pública y privada del Ecuador, tasas de interés activas, pasivas, deuda, compra-venta de cartera. No regula este Banco Central, la superintendencia no tiene mucho que ver con el Banco Central, pero no regula deuda de soberana, que eso sí lo hace el Banco Central todavía, aunque no, este Banco Central no trabaja, no emite dinero, no emite moneda porque el país está dolarizado. Entonces, lo que podemos mencionarles a ustedes es que esta institución, esta persona ha sido destituida el día de ayer, tuvo los votos suficientes, muy peleado, pero tuvo los votos como para ello, y esta persona fue puesta desde el gobierno de Lenín Moreno. Posiblemente las personas o la mayoría de asambleístas o congresistas o senadores, como se los conoce en otros países, no está de acuerdo con cómo se lleva la política financiera del país, herencia desde Lenín Moreno hasta este gobierno, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Ecuador? La crisis de violencia también está grave. Solo el día martes, con dar un pequeño detalle, el día martes murieron 6 personas en una provincia pequeña del Ecuador, Esmeraldas. Esta provincia, me refiero pequeña en población, Esmeraldas, aunque no es territorialmente pequeña, para lo que son las demás provincias sí podemos decir que no supera los 500.000 habitantes, pero 6 muertes en una sola ciudad, en la capital de la provincia, de la ciudad de Esmeraldas, en un solo día, en una sola noche. Confirmado ya unos 5 casos son sicariato. Realmente entendemos que hay una crisis social y violenta, atribuible, muchos analistas le atribuyen esto al narcotráfico, pero en narcotráfico internacional, pero también debemos decir que la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de un sistema que regule las cárceles, que controle el tema de rehabilitación social es inexistente. El país está sobresaturado de problemas en las cortes, en los sistemas legales, judiciales, y eso está atrayendo todos estos problemas, ¿no? Que los que deberían estar recibiendo una rehabilitación social están en las calles y personas inocentes están presas porque no tienen cómo pagar un abogado o pagar la coima o la corrupción para poder salir de las cárceles. Entonces, Guillermo Lasso, el presidente, no la está viendo muy bien, así que su situación de gobernabilidad está bastante desmejorada. Del Perú la situación es la misma. Pedro Castillo lucha por tener gobernanza. Se han calmado las cosas esta semana luego de los inconvenientes que tuvo con unas declaraciones que él realizó para la CNN con Rincón, que lo mencionamos también hace como 15 días, la de que él no estaba preparado para ser presidente, y eso lo malinterpretaron, lo tomaron de una mala manera. Lo que sí podemos decir, saliendo de Perú, que es la noticia de la semana para un país específico, es en Colombia. En Colombia esta semana se aprobó la legalización del derecho al aborto hasta las 24 semanas. Es decir, que en Colombia las mujeres ya tienen la posibilidad de optar por esta opción si es que las condiciones se dan legales para que esto pueda ser. Es la Corte Superior de Justicia de Colombia la que aprobó esto, ¿no? Este derecho, casi parecido con lo que ocurre en Ecuador, que fue la Corte Constitucional. Allá es la Corte Suprema, acá es la Corte Constitucional. Entonces seguramente esto pasa a la cancha de los congresistas de Colombia para legislar, para hacer la organización de cómo van a hacer para que esta normativa pueda ser aplicada sin ir en contra de los derechos de las personas inocentes, ¿no? Entonces sí, esto, lo mismo en Ecuador, también se está debatiendo en la legislatura ecuatoriana, en la asamblea, cómo se va a llevar a cabo lo que hace el año pasado, que hicimos un programa en diagnóstico social sobre este tema, cómo llevar a la práctica el aborto legal y seguro para mujeres que han sido violadas, ¿no? Y que quedan obviamente embarazadas. Esto es lo que podemos decir. Del resto, Latinoamérica, se habla mucho en Brasil de lo alto que está la candidatura de
de Lula da Silva y lo bajo que están los números de Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro quiere reelegirse, quiere en este año ir a elecciones y ganarlas, pero la verdad es que el favorito en todas las encuestas es sin duda alguna Lula da Silva, por lo cual la situación del país y también de la región, por qué no decirlo, Brasil es un gran influyente en lo que ocurre en América del Sur y si obviamente Lula gana, muchas cosas van a cambiar en el Brasil. Nos podemos pasar y subir hacia el norte del continente, vamos hacia Estados Unidos donde la inflación está preocupando mucho a las personas, la gasolina ha aumentado, el precio de los bienes inmuebles también está un poco alto y esto ha llevado a que el presidente Joe Biden, se involucre más en temas internacionales para ganar popularidad, para subir los números que los tiene bastante bajos, no solamente por la situación de la inflación que está abordando el 7% desde que empezó el año. Ya el año pasado, a finales del año pasado, la Reserva Federal había mencionado, su vocero, Jerome Powell, había mencionado de que el tema o el fenómeno de la inflación en Estados Unidos iba a ser un poco más prolongado y en verdad vino para quedarse y eso es algo que veremos durante todo este año y probablemente el siguiente año también debido a la generación, a la imprenta, a la distribución de dólares a las personas como estímulo durante la crisis del COVID. Algunas familias han llegado a recibir hasta $4,000 en efectivo para poder solventar sus gastos, ¿no? Para poder dinamizar esta economía, las finanzas de este país que ha sido afectado como cualquier otro país del mundo por la COVID. Esto también lleva a que Bolsonaro se involucre a que Joe Biden se involucre demasiado con el tema de Ucrania y de Rusia, lo que nos lleva a Eurasia. Sí, el día martes esta crisis de la cual también habíamos hablado lleva a que el presidente Vladimir Putin de Rusia le pida a la Duma estatal, que es como el Congreso, la Asamblea, la Cámara de Representantes o de senadores, apruebe la independencia de dos provincias de Ucrania del este, que son Donetsk y Lugansk. Esto fue el día martes, ¿no? En la noche el presidente Putin dice, la Duma estatal aprueba el reconocimiento de la independencia como naciones soberanas de estos dos países. Estas dos provincias ya desde el 2014 reclamaron la independencia soberana, ya que son regiones rusoparlantes. ¿Qué significa? Que son personas que están más involucradas con la cultura, con el idioma y con lo que significa Rusia que lo que significaría Ucrania. Entonces, al lograr que la Duma estatal apruebe la aceptación de estas independencias, el día de ayer el presidente Putin pide también a la Duma estatal que le permita llevar tropas de pacificación hacia estas dos provincias o naciones que Rusia las ve como independientes para proteger a los civiles, ¿no? a la población de una invasión, ¿no? Porque ya son naciones independientes para Rusia, del Estado ucraniano. Ciertamente ya van más de 15 días y prácticamente años en los que en la frontera entre estas provincias y Ucrania ha habido conflicto, ha habido bombardeos, ha habido incursiones bélicas, disparos, etc. Y el día de ayer ya específicamente al saber Ucrania que Rusia decidía proteger la independencia de estas provincias o de estas nuevas naciones, decide ingresar avanzar para hacer posesión de los territorios. Hay que tomar en cuenta que estas dos provincias, la mitad está poblada de independentistas y la otra mitad está ocupada por ejército ucraniano. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la estrategia que va a utilizar el gobierno de Rusia? Bueno, recuperar o independizar, pacificar, como dijo el presidente Putin, la parte que todavía está gobernada por Ucrania, es decir, limpiar el territorio de las nuevas repúblicas del ejército ucraniano, seguramente también hacer controles en la parte que será la nueva frontera de estos dos países y bueno, proteger a la población de Donetsk y Lugansk de lo que él menciona o de que los medios rusos comentan o llaman como genocidio, ¿no? Lo que podemos decir es que esa es la realidad, esa es la verdad, porque es que Occidente o Europa y Estados Unidos están muy involucrados en todos estos temas. Solo quiero hacer referencia a un tema, el presidente Volodymyr Zelensky. ¿Quién es Zelensky? Zelensky es un personaje que viene de la televisión ucraniana, un comediante que poco o nada sabe de diplomacia y también sus números
popularidad en Ucrania eran muy bajos. Entonces, existe mucha corrupción, existen muchas denuncias de mucho escándalo dentro de lo que es Ucrania. La gente estaba decepcionada de Zelensky y lo que él hace es lo que se conoce por muchos estudiosos como, por ejemplo, Alfredo Jalife, el efecto Lewinsky, ¿no? Yo también lo podría llamar como el efecto Fujimori. En el 95, los que son ecuatorianos saben que Perú decide invadir Ecuador y empieza una guerra o un conflicto, una escaramuza que demora más o menos 3 meses, desde enero hasta más o menos abril, y después se dan procesos de paz. ¿Por qué lo hizo Perú? ¿Por qué el presidente Fujimori decide ingresar a Ecuador y hacer esta guerra? Para tapar todo el escándalo que ocurría en el Perú. En el Perú Fujimori tenía escándalos de genocidio porque había habido unas masacres, también había el escándalo de haber se me fue la palabra, de haber inyectado sin el permiso de las mujeres, de un gran número de campesinas, una medicina que esterilizaba a las mujeres sin su previa aprobación. También había escándalos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para tapar todo eso, lo que hizo Fujimori fue hacer una guerra con el Ecuador. Algo terrible, pero eso fue lo que hizo este hombre. Y lo mismo está haciendo Zelensky. Zelensky está tratando, como lo hace también Biden, de tapar todos los problemas que tiene su nación con una guerra, con un conflicto. Pero el problema es que ese conflicto es con una nación poderosísima militarmente, quizás la nación militar más poderosa del planeta, y lo que conlleva es que obviamente está perdiendo estas dos provincias. Tampoco debemos decir que el pueblo ucraniano se encuentra contento con perder parte de su territorio, ¿no? Cualquier nación o país del mundo se molesta, se indigna, se siente incómodo cuando tiene este tipo de inconvenientes, pero hay que decirlo que, bueno, se puede incluir al grupo de Ecuador. Ecuador en el 95 perdió territorio en esa guerra del CENEPA, que es lo que llevó Fujimori a efecto, pues sabiendo que el ejército peruano era más poderoso que el ecuatoriano y que también iba a tener el apoyo y el respaldo de varias naciones, como lo fue en su momento Estados Unidos, quien apoyó el desmembramiento de Ecuador de su territorio. En este caso Estados Unidos no está apoyando el desmembramiento de Ucrania o la independencia de estos nuevos territorios, como sí lo hizo entre Ecuador y Perú, que apoyó al Perú para que Ecuador pierda la mitad de su territorio. En el caso de Ucrania, por las razones políticas que acabamos de mencionar, Biden no quiere, o el gobierno de Biden está haciendo lo más grande de lo que es. ¿Qué es lo que podemos decir al final? Ucrania va a perder esos dos territorios, estas dos naciones van a ser independientes, van a ser libres. ¿Qué gana Putin con todo esto? Alejar la OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que quiere llegar hacia Rusia para delimitarlo, para impedirle su progreso, su desarrollo, para impedirle también que venda su petróleo y sus recursos naturales, y además imponerle precios específicos sobre el gas que está vendiéndole o que le planeaba vender hacia Europa. ¿Qué es lo que pierde Europa? Europa pierde la oportunidad de tener combustible de bajo costo y de baja contaminación. A mediano o largo plazo eso le va a causar muchas repercusiones a Europa. Lo que podemos también decir es que las medidas que Europa y Estados Unidos están planificando imponerle a Rusia como sanciones no van a dar el efecto requerido, ya que Rusia está viendo más hacia Asia. Rusia está viendo la posibilidad de alimentar con su combustible el desarrollo y el progreso tanto de China como de la India y de otras naciones que están también en su periferia del sur, ya que Rusia es parte de Europa y también es parte de Asia. ¿Qué más podemos decir del resto del mundo? Solamente mencionar el escándalo político que está ocurriendo en España con el Partido Popular. El PP está teniendo una crisis interna de sus líderes, de sus máximos líderes, debido a escándalos de corrupción, tanto de la alcaldesa, de la que ganó las elecciones recién el año pasado, por la Comunidad de Madrid. Se le está acusando de un tema de corrupción, y en el caso del presidente del partido se le está pidiendo su dimisión justamente por toda esta crisis, ¿no? El Partido Popular lleva ya una crisis bastante compleja desde hace algún tiempo atrás, porque Rajoy era el que estaba gobernando también el Partido Popular. Es lo que podemos decir por ahora. Espero, bueno, ya son 18 minutos, espero le haya satisfecho mi introducción. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.